cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la carta primera a los Corintios. Hoy vamos a ver el verso 8 que nos queda pendiente, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para continuar. Padre, te doy las gracias por el estudio de hoy. Te pido, Señor, que respaldes cada palabra, que nos ayude a nosotros a poder entender mucho más de tu palabra, que podamos vivirla y aplicarla en la vida diaria. Amén. Bueno, vamos a leer primeramente el versículo 8 para tener en claro lo que vamos a estudiar. Dice así, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Acá la palabra confirmar es la misma palabra que vimos en el verso 6 en el estudio pasado, es decir, el Evangelio confirmado. El que confirma al cristiano hasta el fin. Hay varias posturas con respecto a esto. Hay algunos que se inclinan a decir que es Dios por el verso 4 y hay otros que se inclinan a decir que es Cristo mismo por el verso 7, justamente el que antecede al verso 8 que estamos tocando. Pero yo logro entender que son ambas. Y ahora voy a explicar cómo se ve esta postura expresando que son ambos. Vendría a ser Dios y Cristo. Entonces, el que confirma al cristiano hasta el fin es Dios según el verso 4. Como por medio de la fe en Cristo se recibe la confirmación de Dios, es notable que el principio del verso 8, que dice, el cual os confirmará, haga referencia directa a Dios mismo. Cuando alguien cree en Cristo, es confirmado con dones espirituales según el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, dice el verso 7. Este obrar es natural en la Biblia. Dios obra por medio de Cristo hacia nosotros y de igual manera nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Y anoté algunos ejemplos para que ustedes vean que es algo natural en todas las escrituras esta forma de manejarse o de expresarse de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá está la frase mediadora, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay un medio, el cual es Cristo, que nos acerca a nosotros a Dios. En 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, y esta frase es la que repercute en nuestro texto, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos 1:2, para culminar, hay muchos más textos con respecto a esto, pero solamente esos voy a citar para probar el punto. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice así, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Y ahí vemos nuevamente el medio. Entonces, en este verso 8, Dios confirmará al que espera con anhelo el regreso de su Hijo, según el verso 7, que dice así, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, es decir, la confirmación, lo hace hasta el regreso de su Hijo. Bueno, lo hace hasta el regreso de su Hijo por las provisiones del Evangelio. Aunque hay un aspecto amplio de las provisiones de Cristo por medio de la fe en la Biblia, en este verso vamos a hablar de una de ellas según el contexto y la línea del pensamiento del apóstol Pablo, que proyecta desde el verso 4
hasta el verso 9. Y esta provisión son los dones espirituales, con los cuales Cristo va a seguir confirmando su evangelio y presencia en medio de su iglesia. Yo digo Cristo porque Cristo es el medio por el cual Dios confirma esos dones espirituales. Es decir, cuando la iglesia de Corinto cree en Jesucristo, Dios confirmó el mensaje del evangelio en ellos, dándole dones espirituales. La frase dice así: el cual también os confirmará hasta el fin. Como ya vimos, Dios es el que nos confirma por medio de Cristo cuando creemos en Él según el verso 6, es decir, el testimonio de Cristo, el Evangelio mismo. Y no solamente eso, sino que esa confirmación continúa durante todo el periodo cristiano. La frase dice hasta el fin, es decir, el cual también nos confirmará hasta el fin. Y naturalmente cualquier cristiano puede decir muy fácilmente cuál es ese fin. Pero por las dudas Pablo lo establece de todas maneras al final del mismo verso, con la siguiente frase: el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto es el paralelo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, el texto que estamos viendo. Confirma que la obra de sostenimiento es divina y termina solamente en la venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo pide que el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos la misma estructura, es decir, una acción de Dios, una duración hasta el fin y por último un resultado de irreprensibilidad. La siguiente frase del verso 8 dice así: para que seáis. La frase completa es para que seáis irreprensibles. Pero yo voy a abarcar esas palabras solamente para que seáis. Según lo que dice el texto, esta frase remarca el propósito de la confirmación continua de Cristo durante todo el periodo de la iglesia acá en la tierra. Y es el fin de la confirmación, es decir, el objetivo, el propósito de la confirmación, que sería presentar al que creyó en Cristo santo ante su venida. Y es algo muy particular y también natural porque todo cristiano cree que tiene que ser santo. Es más, en 1 de Pedro, Dios establece y dice: sed santos como yo soy santo. Entonces, los dones espirituales son herramientas que Dios da a la iglesia para su crecimiento y con el fin de la irreprensibilidad. No que sea la única provisión que Dios da a la iglesia, sino que es una de muchas, como había mencionado anteriormente, pero no vamos a abarcar todas en este versículo, sino vamos a dejar que los versos hablen según lo que quieren decir. Entonces, es fundamental notar que en Corinto los dones estaban siendo usados para el orgullo. Había muchas divisiones con respecto a los dones. Y esta carta es reconocida justamente por eso. Pero Pablo les recuerda que su fin es la firmeza moral y espiritual. Quisiera leer un verso que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Dice así: en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, y ahí está la frase importante, santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Otro verso se encuentra en Judas capítulo 1 versículo 24 y dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría. Entonces es Dios quien tiene el poder de confirmar para que no caigamos antes de llegar a la meta. Y ahora quisiera expresar la palabra irreprensibles del verso 8. Esta frase está en plural, porque está dirigida la carta a una iglesia local que está compuesta de muchos miembros. En esta pluralidad de creyentes existe una individualidad en la santidad. Cada individuo tiene que ser santo e irreprensible en su vida cristiana. Y eso comúnmente todos nosotros como cristianos lo reconocemos. Cada uno tiene que vivir en santidad ante Dios. Es decir, cada uno tiene una relación individual ante Dios. En este contexto, la pluralidad de los dones que operan en la iglesia tiene como fin la irreprensibilidad individual en el día de Jesucristo. Es decir, en su regreso. Aunque el cuerpo es uno, cada miembro debe funcionar para que el cuerpo llegue a la meta. Y un texto que remarca la individualidad es Romanos 14:12. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, de sí mismo va a dar cuenta. Entonces nuestra vida en santidad cristiana individual para con Dios, o nuestra vida pecaminosa, en el momento que nos presentemos delante de Él, vamos a tener que dar cuenta de todo. Aunque somos confirmados en comunidad por los dones de otros, y eso hay que reconocerlo, la irreprensibilidad en el día del Señor se juzga individualmente, como se ve en Romanos 14:12. Los dones son distribuidos individualmente, pero para un beneficio colectivo, lo que refuerza la idea de que la operación de los dones en la iglesia ayuda a cada individuo a ser hallado firme. Y con respecto a la última frase del verso 8, que dice el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la manifestación cuando Él regrese, es necesario entender que para el apóstol Pablo y el resto de los escritores bíblicos, este evento es un arma de doble filo. ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? Porque para unos es muy beneficiosa la venida de Cristo, y para otras personas es juicio y la manifestación de la ira de Dios. Lo que yo hice, armé dos columnas de lo positivo para los que lo esperan y lo negativo para los que no creen. Y vamos a ver la primera columna, que sería la positiva. Hebreos 9:28 dice: Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, nosotros como cristianos estamos esperando ansiosamente, con anhelo, la venida de Cristo, porque sabemos y tenemos conocimiento por medio de la fe que somos salvos. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice así: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Con base en este verso, nosotros sabemos también que tenemos recompensa por nuestra vida cristiana. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces el cristiano que ama a Cristo, obviamente porque Él nos amó primero, tiene confianza en el día del juicio, en su regreso. En 1 de Corintios 1:8 es el verso que estamos viendo, dice: Él os confirmará para que seáis irreprensibles, es decir, sin mancha que señalar. En Filipenses 3:20 al 21 dice así: esperamos al Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo humillado para que sea semejante al cuerpo de su gloria. La esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos. Así como Cristo resucitó, nosotros también esperamos resucitar
juntamente con Él. Eso sería el lado positivo del cristiano fiel, del cristiano que vive en santidad mientras está en la tierra. Ahora vamos a ver una parte del lado negativo, como es el juicio y la ira de Dios. En 2 a los Tesalonicenses 1:8 dice así: se manifestará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Esta parte que dice ni obedecen al Evangelio, sabemos que son todas esas personas que no creen en Jesucristo, no creen al Evangelio que la iglesia predica en el mundo. En Juan 5:29 dice así: los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay otros pasajes de la Biblia que habla de la resurrección de los muertos y menciona la resurrección de los incrédulos, que dice que van a resucitar y van a estar en confusión y luego van a ser condenados. En 2 a los Tesalonicenses 1:9 dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si se fijan, es todo lo opuesto a lo que espera un verdadero cristiano que vive en santidad. El verdadero cristiano que vive en santidad espera la venida de su Señor Jesucristo con mucho anhelo, con mucha ansia de que Dios cumpla todas las promesas que dijo que se cumplirían en Él. Pero, lamentablemente, para la otra parte, es algo que le pesa al cristiano, y justamente eso tendría que motivarnos a nosotros a predicar mucho más el Evangelio. Bueno, con relación a todo esto, yo anoté algunas aplicaciones prácticas y también temas para reflexionar con respecto a este versículo 8. Yo puse así: los dones son el andamiaje que Cristo usa para que la estructura de la iglesia no se caiga hasta su venida. Debemos valorar más los dones, pues son los que confirman la fe, es decir, en quien creímos. Cristo está dispuesto y tiene el poder de seguir confirmándonos, pero el creyente debe permanecer en esa esfera de confirmación. Él proveyó todas las herramientas para que el que creyó permanezca firme hasta el fin, pero no obliga a nadie a permanecer en la gracia. Es algo totalmente voluntario. Si Pablo enfatiza la meta de ser irreprensibles en el día de nuestro Señor, es porque existe el peligro real de ser hallados reprobados, y eso tendría que crear un cierto temor en nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23, dice de la siguiente manera, está parafraseado el texto, dice así: para presentaros santos e irreprensibles. Y esto es lo mismo que está diciendo el versículo 8 de 1 de Corintios. Pero el siguiente verso, el 23, dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ahí prácticamente estableció una condición, y esa condición tenemos que tener en cuenta todos los cristianos. Lo vuelvo a leer, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entonces hay ciertas características que tiene que tener el verdadero cristiano, y es permanecer fundados en la fe y tener la esperanza o la meta bien trazada. El propósito de Cristo es presentarnos irreprensibles, pero la ejecución de ese propósito está ligada a la permanencia del creyente en él. La confirmación no anula la responsabilidad humana de no moverse de la esperanza. Hay que evaluar nuestra espera. Y lo que yo escribí fue lo siguiente, y es una pregunta: ¿anhelamos su venida o nos aterra? Es decir, ¿tenemos miedo del regreso de Cristo o estamos esperando con un gran anhelo su regreso?
y si realmente nos aterra, hay como una especie de alerta roja en nosotros que nos tendría que llevar a reflexionar nuevamente en cómo estamos parados en el Evangelio. Y si estamos ansiosamente esperando su regreso, eso nos genera confianza. En 1 de Juan 2:28, y con este verso voy a concluir el estudio, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, ahora vamos a hablar del verso 9 del capítulo 1 de 1 de Corintios, que dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La primera frase que quiero hablar un poco sobre ella es fiel es Dios, que es una declaración muy importante que hace Pablo. En este verso, en el inicio de este verso, Pablo exalta a Dios por su fidelidad. Esta fidelidad exaltada de Pablo está anclada a una idea que son los versos anteriores, que es la confirmación que iba a ser Dios hasta el final por medio de los dones espirituales para presentarlos irreprensibles a los creyentes de la iglesia de Corintio. Entonces Pablo está diciendo Dios es fiel en este caso. Y podemos sacar una primera conclusión, ¿no? Pablo quiere hacerles sentir confiabilidad a los creyentes en lo que Dios dice, ¿no? Dios iba a cumplir lo que él dijo. Dios es veraz, Dios es confiable, fiel es Dios. En otras palabras, ¿no? La fidelidad de Dios, obviamente, como dije, habla de confiabilidad. Dios es confiable. Y Pablo, yo quería hacer un contraste de lo que dice Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, donde Pablo también habla de algo parecido en cuanto a la fidelidad de Dios para eventos que iban a suceder. Dice el siguiente verso de 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Obviamente acá solamente cité el último verso, porque los versos anteriores hablan de la santificación que Dios iba a hacer en los creyentes, en todo el ser del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Esta experiencia que iba a tener el creyente en la santificación de todo su ser es porque Dios lo iba a presentar irreprensibles también en el día de Jesucristo, en el fin. Y vemos que acá hay un contraste, ¿no? Hay unas promesas de Dios de santificación y vemos también una promesa en 1 Corintios 1:9 de confirmación. Pero en los dos casos Pablo dice Dios es fiel y Dios los va a presentar irreprensibles en el día de Jesucristo. Obviamente hay muchos eventos que suceden en la vida del creyente, donde Dios obviamente ejerce su poder, ejerce su soberanía, y lo que hace es actuar en la vida del creyente por medio de su gracia para presentarlo irreprensible al creyente. Pero en estos dos casos quise hablar de estos dos aspectos, ¿no? Que son medio parecidos y podemos hacer un panorama, ¿no? En Tesalonicenses la santificación para guardarlos irreprensibles, y en 1 Corintios 1:9 la confirmación por medio de los dones espirituales para también guardarlos irreprensibles. Pero en los dos casos yo quería hacer entender que Pablo hace entender que Dios es confiable y Dios va a cumplir con sus promesas. Dios los va a hacer. Después podemos entender entonces que los creyentes en Cristo confían, y es una posición de esperanza y fe en lo que Dios dice. Y obviamente esta fidelidad de Dios se puede ver a lo largo de las Escrituras, a lo largo de toda la Biblia, en cómo hay varios versos que hablan de Dios es veraz, Dios es fiel y Dios no miente. Hay un verso muy conocido, que obviamente tiene un contexto, pero la verdad es una verdad universal, que es Números 23:19, que dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y este verso habla de que hay una separación, obviamente, entre la fidelidad de Dios y la fidelidad de los hombres. Después, David habla en el Salmo 36, versículo 5, que dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Obviamente en el lenguaje poético, David está queriendo decir que la fidelidad de Dios excede todo. La fidelidad de Dios es muy grande. Obviamente el siguiente verso de Salmo 18 que voy a citar, yo lo puse para hablar de la esperanza y confiabilidad que tiene el creyente en Dios, en su totalidad. Por eso cité el siguiente verso, que es Salmo 18, versículo 2, que dice lo siguiente: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Con esto yo quería concluir la frase de fidelidad de Dios, hablando de cómo el creyente confía plenamente en Dios por lo que Dios es y por lo que Dios dice. Dios es veraz, Dios es fiel. Entonces, para concluir en esta frase de fiel es Dios, Pablo quiere hacerle entender a los creyentes que Dios va a confirmarlos y pueden confiar en eso hasta el fin. Dios lo va a hacer. Después, la siguiente frase es la que dice: por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vemos que el llamado de Dios fue a la comunión con su Hijo, y eso es verdad, y eso es por medio del Evangelio. Vemos que Dios envió al mundo a su Hijo, y ¿para qué lo hizo? Obviamente para tener reconciliación con Él. Obviamente este verso está hablando de la comunión que uno tiene con su Hijo, que Dios lo llamó la comunión con su Hijo. Pero vemos que también que esta comunión con Cristo hace tener una comunión con Dios. Vemos un verso muy conocido que es que Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Habla de una comunión con su Hijo para tener una comunión con Dios. Entonces, yo quería citar primeramente 1 Corintios 6, 17, que dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Acá vemos que el creyente, cuando cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, vemos que se hace uno con Él, uno con su espíritu. La comunión que tenemos con Dios es la comunión que tenemos con Cristo. Y esto lo dice en 1 Juan 1:3, que dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, como dije, esta comunión con su Hijo es la comunión con Dios. Es la reconciliación del ser humano perdido con el Dios misericordioso. En 2 Corintios 5:18 dice lo siguiente: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, obviamente, Pablo está hablando de una verdad que es que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, y es para que tengamos comunión con Él. Es imposible que podamos tener comunión con Dios si no creemos en Cristo. Dios entonces nos llama a la comunión con su Hijo. Esta comunión, que es la reconciliación que tiene por medio de Cristo el creyente con Dios, es experimental. El creyente puede vivir esa experiencia de reconciliación y comunión con Cristo diaria. Es decir, nosotros somos conscientes de Dios, buscamos a Dios, tememos a Dios, confiamos en Dios y estamos continuamente buscando la voluntad de Dios. Es decir, esta comunión con Cristo nos hace tener experiencias de hacer la voluntad de Dios diariamente. Y eso obviamente lo hace Dios en nosotros. Y eso nos recuerda la labor del Espíritu de Dios en el creyente. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora en Cristo practicamos y vivimos la comunión, y eso es gracias al Espíritu que Él nos da. Hay un verso también muy conocido que está en 2 Corintios capítulo 13,
capítulo 13, verso 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces habla de la comunión que tiene uno como creyente con el Espíritu Santo, que es la comunión con Dios. Entonces yo hice obviamente un panorama general de la comunión con Dios y tuve que tocar obviamente varios aspectos de la comunión, ya que Pablo obviamente nos llama y nos dice que Dios llamó a la comunión con su Hijo, pero esta comunión con su Hijo nos reconcilió con Dios, nos hace por medio de su Espíritu tener buenas obras, es experimental para la vida del creyente, y obviamente hay evidencias de esa comunión, y esas son las obras. En 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso es una realidad, ¿no? El creyente, si dice que tener comunión con Dios, en 1 Juan 1:6 dice que si andamos en tinieblas, si andamos en malas obras, si andamos en maldad, estamos mintiendo que tenemos comunión con Él, ya que Él nos da su Espíritu, y por medio de su Espíritu Él ejerce gracia sobre nosotros y practicamos obviamente buenas obras. Después la conclusión es Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Él nos llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo que Jesucristo es el Señor de todos los cristianos. Y esta palabra Señor es utilizada en la Biblia para hablar de Dios. Entonces Jesucristo obviamente Pablo lo está poniendo como Dios. Y esta palabra Señor habla de soberano, de Dios, de Cristo, de ungido, de amo, de un señorío y de soberanía que tiene Cristo sobre todos. Entonces, en primera instancia, cuando una persona escucha el Evangelio, lo primero que tiene que hacer es confesarlo como Señor. Entonces el señorío de Cristo es la confesión que hace todo el ser humano que anhela salvación. Y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Más dice: cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con esta declaración el ser humano está diciendo que Cristo pasa a ser dueño de su vida. Ahora las decisiones y todo lo que corresponde al caminar diario, el creyente lo deja en las manos de su amo, lo deja en las manos de Cristo. Pero primero yo quería aclarar que el señorío de Cristo es eterno, o sea, el señorío de Cristo es ontológicamente una realidad, pero también es una realidad que las Escrituras nos muestran al señorío de Cristo puesto gracias, en esa instancia, según lo que dicen los versos bíblicos, gracias a la resurrección y la glorificación que tiene por Dios. Como dije, vuelvo a repetir para que se entienda, ontológicamente el señorío de Cristo es eterno, porque Él es Dios, pero en las Escrituras vemos varios versos donde Dios lo pone como Señor sobre todo. En Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Señor a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después en Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y obviamente están los versos mesiánicos, las profecías mesiánicas. Un ejemplo es Salmos 110, verso 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obviamente estos versos que cité tienen una correlación con Romanos capítulo 10, ya que Pablo está diciendo que el que confiesa a Cristo tiene que hacerlo primero, decir que Él es Dios, porque dice que tiene que confesarlo como Señor, o sea, como Dios primeramente, y obviamente aplica un señorío sobre la vida del creyente, y luego dice que tiene que creer que Él resucitó de entre los muertos.
Obviamente esta es una verdad que todo creyente tiene que creer, porque si no, van a nuestra fe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, esta potestad de Cristo es dada obviamente por Dios gracias a su padecimiento y su glorificación, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo mismo dice, ¿no? Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después obviamente le da la gran comisión. Entonces el señorío de Cristo es sobre todo. En Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora este señorío afecta la vida del creyente en la práctica. Ahora el cristiano quiere obedecer a su Señor, honra a su Señor, pasa tiempo con su Señor y está básicamente dejándose gobernar. Y se tiene que ver en la vida del creyente. Y para concluir con el señorío de Cristo, quiero citar Colosenses 2, 6 al 7, donde Pablo para mí hace un resumen de esto último que dije. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Entonces vuelvo a repetir, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en Él y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, hermanos, luego de haber escuchado el verso 8 y 9 por parte de mis compañeros, ahora avanzaremos al verso 10, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué sucede en este verso 10? Pablo está haciendo un punto y aparte de todo lo que venía hablando en los versos anteriores, más particularmente desde el verso 4 al 9 inclusive, donde vemos Pablo que venía hablando o venía agradeciendo a Dios por haber recibido a esta comunidad de creyentes, porque la gracia de Dios había llegado a la iglesia de Corinto, que Dios justamente había enriquecido de tal manera a esta comunidad que no le faltaba ningún don, y que justamente haber recibido estos dones había sido confirmado el testimonio de Cristo en ellos. En otras palabras más sencillas, el apóstol Pablo predicó el evangelio en esta iglesia, y la forma de testificar que ellos creyeron en el evangelio predicado por Pablo fue porque justamente recibieron los dones por parte de Dios. Ahora bien, como decía, en el verso 10 ya va a empezar Pablo a hablar sobre otro tema, que es el primer problema de tantos de los que va a abordar Pablo en esta carta, de tantas problemáticas que había en la iglesia, de muchas cosas, inmorales, divisiones, desorden en el sentido del culto, matrimonios, entre muchos otros temas. Y en este verso 10 empieza hablando sobre el primero, y arranca en el verso 10 Pablo diciendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera frase que vamos a desmenuzar para ir viendo lo que va Pablo tratando en este verso 10. Y el primer término de este verso al que voy a apuntar justamente porque es interesante, ¿no?, que otra vez toque un término así Pablo, es la palabra hermanos. ¿Por qué digo que es interesante? Porque es otro concepto que utiliza Pablo para reafirmar la identidad de estos creyentes. ¿Y por qué dije otro concepto? Porque ya lo había hecho en versos anteriores. En el verso 2, Pablo lo llama a esta comunidad santos, y ahora en este verso 10 lo llama hermanos. Ambos conceptos son utilizados por Pablo indiferentemente de la manera en cómo se comportaban esta comunidad o cómo era la madurez espiritual de los hermanos. Porque uno lee la carta de Corinto y suena llamativo que Pablo llame a esta comunidad santos y hermanos de la forma en que se comportaban. Bueno, Pablo justamente no esperaba a que madure esta comunidad de creyentes para que Pablo lo llamara de tal manera. Y esto conecta con lo que dijo Pablo en el verso 9. Fueron llamados a la comunión con Cristo. Si están en comunión con el mismo Hijo, entonces son hermanos entre sí, tanto Pablo y la comunidad de Corinto. Otra cosa que implica este término de hermanos es la igualdad dentro de la comunidad. En Corinto había divisiones, que lo vamos a ver en los versos posteriores, donde algunos se identificaban con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas, pero al decir hermanos, Pablo elimina cualquier jerarquía basada en preferencias humanas. Ninguno es superior y todos están al mismo nivel delante de Dios.
Y por último, este término hermanos implica también una relación y responsabilidad mutua dentro de esta comunidad. No son individuos aislados, sino que son una familia. Y justamente en una familia las divisiones son muy graves, porque justamente rompen algo que debería estar unido por naturaleza. Es decir, si la comunidad de Corinto cree en el mismo Dios, cree en el mismo Hijo, cree en el mismo Espíritu, cree en la salvación por medio de su Hijo, y entre otras cosas importantes en la base o en la fe cristiana, ¿por qué tendría que haber divisiones? ¿Por qué tendría que hacer la diferencia de que estos no son hermanos y estos sí son mis hermanos? Si todos creen en lo mismo, indiferentemente de cómo se comportan. Y acá vemos algo que justamente repercute en nuestros tiempos, porque a la hora de congregarnos sucede estas cosas. Algunos se identifican en la congregación donde inició desde chico, o la congregación donde siempre estuvo, y a la hora de ir a otra iglesia dice: estos no son mis hermanos, porque nunca me congregué acá, yo no los conozco, mirá cómo se comportan, estos no pueden ser cristianos, no pueden ser dentro de la hermandad de Cristo. Y eso no determina justamente para llamarlos hermanos o decir esta es la hermandad. La conducta y la madurez espiritual es una cosa. Ahora, el hecho de creer en toda la base cristiana e importante es otra cosa, y Pablo justamente da a luz con eso. Para poner un ejemplo rápido y que se entienda la idea, es como si una iglesia del norte cree en lo mismo que una iglesia del sur. ¿Por qué no podrían ser hermanos los de la iglesia del norte y la iglesia del sur? Más allá de dónde se congregan, más allá de que donde radica la iglesia tiene una distancia digamos importante entre iglesia e iglesia. Son hermanos porque creen en lo mismo. Entonces, a la hora de ir a un lugar nuevo, uno puede decir: estos son mis hermanos, porque acá se está hablando del Dios que yo creí, acá se está predicando el Evangelio. Después la conducta y la madurez espiritual son otros temas a abordar y corregirse. Ahora volviendo, ¿no?, al verso 10, va a quedar un segmento de la frase, porque hasta ahora solo tratamos el término hermanos, y dice: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo está apelando a la persona misma, carácter y autoridad de Cristo. Pablo está haciendo una exhortación que no nace de una opinión personal de él o de una preferencia propia, sino que está apelando a Cristo mismo como fundamento y como autoridad de lo que va a decir Pablo. El decir os ruego no es lo mismo que decir os ordeno. Entonces, a pesar de la autoridad por la cual se apela al apóstol, aún así busca persuadir y conciliar a la iglesia o a la comunidad de Corinto. La exhortación del apóstol al decir os ruego da el inicio al desarrollo de la carta y de las preocupaciones de Pablo que iba a tener para con esta iglesia. Pablo también, en reiteradas veces en las diferentes cartas que escribió a las diferentes iglesias, utiliza el nombre de Cristo para actuar bajo esa autoridad y conforme a él. Por ejemplo, tenemos en Colosenses capítulo 3, verso 17, que dice: todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Vemos que justamente no significa, digamos, por decir así, no mencionar solo el nombre de Jesús, sino vivir y actuar bajo la autoridad de él. También otro ejemplo que tenemos es 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, donde Pablo dice: os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá sí es un poco más fuerte, ¿no?, la frase, porque ya dice os ordenamos. Aún así, directamente lo conecta, o sea, su exhortación, Pablo, lo conecta con la autoridad de Cristo para la carta de los tesalonicenses. Entonces otra vez vemos que no muestra una opinión personal Pablo, sino que tiene el respaldo del Señor. También vemos otro ejemplo, esto ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, por palabras de Jesús, donde dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y hasta ahí dejó la frase. Entonces, cuando Jesús dice mi nombre, implica que la reunión y la vida comunitaria están bajo su señorío, no sobre otro nombre humano. Esto conecta justamente con lo que pasaba en Corinto, donde la comunidad estaba dividida, pero debía reunirse bajo un solo nombre, que era Cristo mismo. Por eso Pablo apela a su nombre cuando va a tratar el tema de las divisiones en los versos siguientes. Ahora, avanzando en el verso 10, vamos a la siguiente frase, que dice: que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. En esta pequeña oración pareciera Pablo que literalmente está diciendo que los corintios debían repetir exactamente lo mismo uno con el otro, las mismas palabras, e incluso las opiniones tienen que ser idénticas en todo, no pueden tener matices diferentes.
Pero en realidad el problema en Corinto era que había divisiones expresadas verbalmente, y más adelante en la carta, en el verso 12, va a mencionar las divisiones Pablo, donde un grupo se identificaba, como dijo, Apolo, otros con Cefas y otros con Pablo mismo. Entonces lo que decía Pablo, algunos decían, yo me identifico con Pablo. Saltaba Apolo y decía algo, yo me identifico con lo que dice Apolo. Saltaba Cefas, yo me identifico con lo que dice Cefas, a mí no me importa lo que dicen los demás. Pasaba esto justamente en la iglesia. Entonces la idea no es que todos piensen idénticamente en cada detalle, sino que haya una misma confesión central, un mismo enfoque, un mismo lenguaje espiritual y todo centrado en Cristo, obviamente. Si no había unidad en esta iglesia de Corinto, lo único que iba a mantener, entre comillas, una relación en la iglesia iba a ser un sentimentalismo y una armonía superficial, pero nunca una unión verdadera como hermanos. Es decir, es como el hecho de ir a la iglesia, saludar a un hermano solo por puro formalismo, se desarrolla el culto, uno vuelve a saludar formalmente a los hermanos y cada uno derecho para su casa. Y no está esa relación fuerte, ¿no? De orar unos por los otros, confesar los pecados, un consejo, un devocional, el saber las cargas de uno con los otros para orar justamente. El hecho de ser una familia en Cristo, poder ayudarnos unos con los otros. Y no decir, bueno, no me queda otra porque es una persona que tengo que saludar, ay, estoy cansado de ir a esta iglesia. No es lo que Pablo quiere. Él quiere que haya una unidad, una hermandad fuerte, en armonía, en amor, en ayudarse unos con los otros. Eso es lo que está tratando Pablo en la carta. También lo hace y da referencia a Pablo en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, todo en lo mismo, todos en el mismo Dios, todos en la misma fe, todos en el mismo bautismo, todo en lo mismo. Entonces vemos en este pasaje que el contenido de esa unidad, que es el Evangelio mismo también. En definitiva, el hecho de hablar todos en una misma cosa implicaba que no haya discursos que dividan a la iglesia, que no se exalten líderes humanos por encima de Cristo y que la confesión central sea la misma, Cristo como Señor. Y el hecho de que no hubiera divisiones en la comunidad es claro a lo que se refiere Pablo, ya que el griego del término divisiones significa cisma. Y esta palabra en griego significa rasgadura o grieta. Entonces Pablo lo que quiere mostrar es que no quería que la comunidad empiece no solo a tener diversidad de lo que se hablaba, sino también a que se fragmentara o haya rupturas dentro de esta comunidad, porque eso es mucho peor, que dejaran vivir como grupos separados dentro de la misma iglesia, es decir, que cada uno se reunía en su parte, en un mismo lugar. La unidad ya existía en Cristo, pero tenía que ser cuidada y en Corinto esto no pasaba justamente. Y para terminar vamos a la última frase del verso 10 que dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el griego, esta frase que acabo de citar, significa estéis perfectamente unidos o apunta a algo restaurado o puesto en el lugar correcto. Es decir, Pablo no está poniendo o no está pidiendo justamente solo evitar las divisiones, sino también reparar lo que ya está dañado y llevarlo a un estado de armonía funcional o una unión que todavía no se consolidó. Porque, es decir, las divisiones ya habían sucedido antes que Pablo escribiera la carta. Entonces, Pablo escribió la carta y es donde justamente dijo, basta de divisiones y restauren lo que ya está dañado. Luego la frase en una misma mente se relaciona a lo anteriormente ya que acabo de decir, que no significa que todos deben pensar exactamente igual o en cada detalle, sino que compartan una misma manera de ver lo esencial, que es Cristo o el Evangelio. Es una unidad en la forma de pensar en lo central. En la carta a los Filipenses, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el verso justamente se observa que la unidad mental está ligada al amor y a la humildad. Y finalmente la última frase de este verso, un mismo parecer, apunta más a las decisiones, actitudes prácticas, que justamente es lo que también quería Pablo. Porque no quería que solo pensaran parecido, sino que
su actuar tenga coherencia con el mismo pensar que tenían la comunidad de Corinto, porque podemos pensar en una misma cosa, pero podemos actuar de otra manera. Eso no tiene correlación. Entonces Pablo está queriendo que esas dos cosas tengan coherencia. Entonces es una unidad que se traduce en cómo viven, cómo resuelven conflictos y cómo se relaciona esta comunidad. Y hasta acá llegamos hasta este estudio en los 3 versos que vimos de esta carta. Y ahora me gustaría pasar a orar para que justamente Dios nos siga enriqueciendo con el conocimiento de esta palabra, para que podamos seguir aprendiendo todo el tesoro que tiene esta carta de Corinto. Como venía diciendo, va a ser una carta larga, pero este viaje por esta carta va a ser bastante lindo, bastante fructífero para todos, va a ser un alimento sólido para todos, y la verdad que estaría bueno que podamos seguir juntos en esto, no solo nosotros acá hablando la palabra, sino que ustedes estén ahí acompañándonos, y cualquier cosa que ustedes quieran consultar o decir alguna sencilla pregunta o lo que quieran, están más que invitados, hermanos. Y bueno, voy justamente a proceder a la oración. Voy a pedir en el Señor para que todos nos iluminemos con esta carta que estamos empezando poco a poco. Señor, gracias por una vez más en este estudio, gracias por seguir enriqueciéndonos por esta carta de Corinto. Te pedimos, Señor, que nos sigas ampliando este conocimiento sobre la carta, que podamos justamente indagar sobre cada detalle, Señor, que pueda esconder esta carta. Que no solo seamos enriquecidos en conocimiento, sino que también nos ayudes por medio de tu Espíritu, Señor, a ser hacedores de este conocimiento. Que lo podamos manifestar en cada área, como hombres, como hijos tuyos, como mujeres, como hijas tuyas, como madres, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas, Señor, como trabajadores. En cada área de nuestra vida, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, ser esa luz, esa sal, Señor, en este mundo tan cruel y que cada día sobreabunda más el pecado, Señor, pero nunca es más fuerte que el Evangelio mismo de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Él, Señor, para que estos estudios sigan estando firmemente, Señor, y pueda ser en el alcance a todo oído que quiera escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo recuerda a la iglesia de Corinto que es Dios quien los sostiene firmes hasta el final, guardándolos en Cristo. Pero también les hace un llamado urgente a vivir en unidad, dejando de lado divisiones y conflictos para estar unidos en una misma mente y un mismo propósito. Un mensaje que muestra que la fidelidad de Dios debe reflejarse también en nuestra manera de relacionarnos con otros. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.